Queridos amigos, estamos iniciando con Yandy Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 16, versículo 15 de nuestro estudio en el día de hoy. Y Absalón y todo el pueblo, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y Ahitofel estaba con él. Queridos amigos, aquí en este contexto narrativo, y también vamos a mirar un poco el contexto histórico, marca ahora una transición. Ya hay que llegar entonces, Absalón, del lado y ahora en este versículo 15, capítulo 16, versículo 15, vuelve a aparecer la figura de Absalón. La transición decisiva en el relato. Dejamos esa transición de un David que está huyendo, ahora David se va y descansa, y es como decir, bueno, ya descansa, mi Noaj Abei de David, y ahora vamos a entrar y vamos a comenzar a hablar de Absalón. Absalón que entra, Absalón que viene a Jerusalén, y por lo tanto el texto crea un fuerte contraste entre ambos movimientos narrativos. Por una parte el rey David que está huyendo, y por otra parte el rey que está ocupando ahora el centro político. Absalonina, esto podemos llamarle nosotros golpe de Estado. Exegéticamente, este verbo bo, el bo quiere decir entrar, asumir. Se utiliza en los contextos de posesión territorial y también el acceso al poder. Territorio y acceso al poder. Bo, entrar. Porque es como que te está diciendo que es un barete en barete, vejina Abela o Absalón. Y por lo tanto indica más que un simple desplazamiento geográfico, o el ir entrando, significa al final de cuentas una apropiación visible de la capital que es Jerusalén. Esta capital real entra, bo, se adueña Absalón. Bueno, David de ella, Rejoma Sheco hay. Así es que Absalón ahora va a ser el centro un poco de nuestra narración. Va a tomar este papel y vamos a centrarnos a ver qué pasa. David, hoy me llamo Noaj, está descansando con sus hombres después de haber sufrido esa humillación, está en la huida, Semei y muchos otros que se le fueron presentando. Ahora, queridos amigos, al final también aparece la figura de Ahitofel, que no es una figura secundaria, Absalón y también Ahitofel. Vale, porque Ahitofel representa uno de los consejeros más importantes que le estuvo guiando al rey David. Y entonces nos llama la atención Ahitofel, porque Ahitofel era el que durante tanto tiempo guiaba las decisiones del rey David, era su consejero. Hago por traicionarla y patrón a David, y ahora se pone al lado de Absalón. Y Ahitofel conoce demasiado bien las estrategias que tomaba David, conoce demasiado bien cómo actuaba David, él mismo le aconsejaba. Y ahora entonces viene y le trae la fórmula y el secreto. Que yo digo, para hacer la guerra no es lo tanto que vos tengas armas súper sofisticadas, sino que la andéis qué arma tiene tu enemigo. Le mandaban, no sé, unos drones, y ahí un bebé, y otro grandes misiles de millones y millones. Un bocapupala y misil, millones, ¿vale? Acá vamos a ver de drones, y mi cururuya, y barato, un bocapupala y millones de dólares, imagínense. Entonces, ¿entendéis cuál, güey? No sabes qué es lo que está apareciendo ahí. Entonces vos ya desesperás y toda tu energía desgasta inútilmente, ¿verdad? Entonces por eso dice, si quieres vencer una batalla, lo importante es que puedas conocer cuál es el arma de tu enemigo. Bueno, eso entre paréntesis. A ver, no vea. A ver, Ahitofel, hoy cuá pone ahí el arma de David. Sí, él siempre estuvo con él. Y aquí, nada más y nada menos que Absalón no solo posee un apoyo popular, sino que Absalón también tiene la inteligencia política de alguien que le había asesorado a su padre. Y por lo tanto ahora él se está haciendo asesorar por Ahitofel. Del aspecto histórico, Jerusalén representaba el núcleo del poder
no solamente como una ciudad administrativa, sino que como un símbolo de legitimidad también monárquica. Esto es importante. Absalón que él entre aquí acompañado por Agitofel, que era nada más y nada menos que el consejero de David, y por los hombres de Israel. Esto refleja una adhesión amplia de los sectores del reino a la rebelión. Quiere decir que la gran mayoría lleva o están de acuerdo con Absalón. Y en las antiguas monarquías, ocupar físicamente la capital significaba asumir de facto la autoridad real. El hecho de que él entre a Jerusalén quiere decir que él tiene el poder sobre toda la ciudad. Y yo pienso que eso no es que sea muy irreal también para nuestra sociedad de hoy en día. Así vos asumís, puedes decir así, el palacio de gobierno, ahora bebé, está en la ciudad. Y bueno, y el otro. A pesar de que en la guerra del 70, aquí nosotros fuimos cambiando de ciudades. Luque, hoy hace ya es creo, no sé dónde era otro lugar. Bueno, en fin, ahí es donde se iba el que huía a por la ciudad. David no huye la ciudad, sino que aquí queda Jerusalén, siempre como la capital. Absalón convierte la rebelión en una amenaza estructurada ahora, teniendo a Agitofel. No es simplemente una cuestión emocional, improvisada, sino que refleja que el momento crítico del poder parece que ahora, queridos amigos, se había ya desplazado totalmente sobre Absalón. Esta crisis que él está llevando de un golpe de Estado, ahora le favorece, porque dice todos los hombres de Israel, e incluso con él Agitofel, que entra como consejero. Es como para darte a entender que ha derrotado a David, ha derrotado a su padre. Volvemos enseguida con más Ñandiyarañi en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyarañi en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 16, versículo 15 del segundo libro de Samuel. Y Absalón y todo el pueblo, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén. Y Agitofel estaba con él. Agitofel entonces no es una figura simplemente decorativa, sino que es muy importante también dentro de esta narración. En el contexto cultural antropológico, la entrada pública en una ciudad y en una capital como Jerusalén, que tiene el valor profundamente simbólico, no era solo movilidad, no es solamente una movilidad, sino que es una manifestación visible de autoridad. Aquí encontramos la autoridad real, hay un control, hay una legitimidad de parte de Absalón entonces, porque vienen todos los hombres de Israel, viene también Agitofel con él, hay una legitimidad, todo el control está en manos de Absalón. Y en el mundo antiguo, es decir, en el Oriente, la ciudad capital funcionaba como centro de identidad política y también religiosa. Quien ocupaba Jerusalén estaba ocupando el imaginario del reino, es decir, Jerusalén es aquí la capital del reino, la capital que mueve a todas las demás circunscripciones. Si vamos a mirar el aspecto sociológico, la mención de todo el pueblo muestra cómo los movimientos colectivos legitiman socialmente el poder. La autoridad no depende solamente de una fuerza militar, sino también de la percepción comunitaria, es decir, el pueblo está contigo, el pueblo entre comillas, casi como diciendo, te agradece a Absalón que vos estás aquí, lleva a David, bueno, Yahoma, a Tobó. Es como que le está aplaudiendo a Absalón por el hecho de que todo el pueblo, todo Israel le acompaña. Ellos llegan al lugar que simbólicamente es el centro político y el centro religioso, Jerusalén. Desde el aspecto antropológico, este versículo revela la tendencia humana a alinearse con el poder visible y presente. Y esta es otra de las manifestaciones también del pueblo, siempre Ñandeu Pesa.
Por una parte podría ser el famoso Tembiway. O llamaba, lo mandás a ver ahora, pues ya vete. Y de cierta manera es asegurar un poco tu pucherito. O ponerte al lado de esa, te guste o no te guste. Entonces le jota manteja pues cueni. Absalón aparece acompañado, respaldado triunfantemente. Absalón también no es un cualquiera, sino que es muy inteligente. Por eso que le trae también a Agitofel. Porque sabe que Agitofel es el que siempre organizó y estructuró la política, la guerra, las armas de David, las decisiones de David. Entonces no, entonces un bichito manso ya es ahí, señor. Por lo tanto, aquí la presencia de Agitofel añade otra dimensión, la necesidad humana de asesoramiento y legitimación intelectual dentro del ejercicio del poder. Alguien que tiene una visión mucho más amplia y conoce los movimientos. En este caso, ¿quién mejor que Agitofel? Que conoce las dos partes, tanto de David como ahora que le va a orientar a Absalón. Esto muestra cómo la política no se sostiene solo por el carisma o la fuerza, sino también por narrativas, es decir, alianzas, figuras de autoridad interpretativa. Figuras de autoridad interpretativa. Entonces, si actúa de no, se vale formal, se embarete, entero de teo mañana seré, entero de tea y caliente y copea, pero que están ahí ponado, me dañan de, etc. Podemos decir tantas cosas, ¿verdad? Pero en el fondo, aquí el texto nos está mostrando que la política no se sostiene, queridos amigos, simplemente por un carisma. Entero de tea ya llevo de tela, y vale agüero, este sí que vale la pena, este tiene un gran carisma, pero el carisma o la fuerza, queridos amigos, después a lo largo se sostienen por las alianzas y por las figuras de una autoridad, pero que realmente lidera. Porque ñandea y la ñandea en realidad está ya veré con la Ibalia, está ya veré con personas muy duchas, pero que quedan simplemente en ese conocimiento intelectual, es decir, no es un conocimiento práctico, no es un conocimiento real. Ciertamente que nosotros estamos estudiando un libro religioso, pero es un libro político, donde el libro político nos está hablando y nos está diciendo cómo tenemos que llevar adelante la organización, porque siempre cuando hablamos de monarquía estamos hablando de organización de la comunidad, organización del grupo humano. Pero esto no va a quedar simplemente en un liderazgo intelectual, sino que después tiene que ser un liderazgo concreto. Ave va a lo llamado Absalón y está uniendo los dos. Liderazgo de embaretecho, oikejina, golpe de Estado, pero también se hace liderar psicológicamente bajo las enseñanzas y sobre todo lo que le va diciendo también Agitofel. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 15. Y Absalón y todo el pueblo, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y Agitofel estaba con él. Eso entonces lo que nos narra aquí, queridos amigos. Tenemos algunas palabras claves importantes. En primer lugar, esta palabra, este verbo que ya hemos hablado en otras oportunidades, el verbo entrar, acceder, tomar posesión. Pero decíamos que es una apropiación, e incluso podemos decir una apropiación indebida o una apropiación baretepe. Eso quiere decir el entrar, baretepe. Es un espacio de autoridad que nosotros estamos asumiendo. Y describe una acción concreta. Aquí entonces no es simplemente una acción ideal. Vamos a tomar el poder, vamos a hacer esto, aquello. No, directamente. Sacado, ya pomo. Por eso que
en la Biblia, la entrada de Absalón a Jerusalén representa, visualmente estamos viendo el desplazamiento del poder. ¿Por qué? Y porque Absalón, en cuanto que el otro está saliendo, el otro está huyendo, David está huyendo, pero el que entra con fuerza, con bombo y platillo, la palabra bo. Bo quiere decir entrar con bombos y platillos, maretebe. Aveshahina la mandada, Aveshela el poder. El autor sagrado entonces utiliza este verbo esencial dentro del movimiento del espacio espacial, el entrar, va entrando a Jerusalén, pero es para expresar la transformación política y crisis de legitimidad. La legitimidad aquí es la crisis ahora. Porque, bueno, David está huyendo. Él sigue siendo el rey. Aquí el que está asumiendo es Absalón. Ahora él es el nuevo rey. Bueno. Aquí hay un pueblo, el pueblo de Israel, que acompaña a Absalón. Allí hay un pueblo fiel que también acompaña a David. Aquí hay pocos hombres, aquí hay muchos hombres. Aquí hay un consejero, Ahitofel. Y este me da mayor seguridad en el sentido de la seguridad moral en cuanto a que Ahitofel fue el que siempre le dirigió a David, pero ahora le deja de lado. Hasta es un buen marketing para Absalón, porque Absalón y dice, bueno, Ahitofel de ayuda de organizada añade. Y así Ahitofel va con Absalón, conoce la realidad de David, pero ahora, de acuerdo a eso también, conociendo la realidad de Absalón, le va a comenzar a orientar. Hay una segunda palabra que es el pueblo, justamente, am, en la hebreo, pueblo, comunidad. Es una comunidad organizada, eso quiere decir am en hebreo. Y así, en el hebreo bíblico designa una colectividad, pero que está vinculada por identidad, por territorio y por estructura política. Ese es el pueblo. Es decir, hay algo bien estructurado y bien organizado. Es el sujeto colectivo, la comunidad, sujeto colectivo que legitima acciones históricas, legitima las acciones históricas, es decir, es casi como decir por consenso del pueblo, con consenso entre comillas, ya te europea democrático, la historia en aquel tiempo, pero en fin, por lo menos nos está diciendo todo el pueblo que acompaña a Absalón muestra que la rebelión ya no es individual ni familiar, sino que es una rebelión nacional. Entre los veteanos pero Absalón, de muy para Jagüere, al rey David, más o menos eso es lo que están queriendo decir. Yo recuerdo cuando nosotros tuvimos el golpe, la misma cosa. Siempre me acuerdo, los grandes chupameñas que esto, doña presidenta, por fin hemos sacado al dictador que tantos años nos ha perjudicado. Que siempre todo el día la vaya poja. Del árbol caído, como dice la frase, todos después hacen leña. Todos hacen leña del árbol caído. Bueno, y eso es lo que aquí nos está diciendo. Se dan cuenta que el segundo libro de Samuel, pero el libro de Samuel luego de por sí es un libro político. Y todos los libros históricos te muestran el cómo se tiene que formar, porque te está hablando de la monarquía. Y monarquía en la Biblia no quiere decir que tenemos que tener rey hoy en día. Hoy tenemos otras estructuras, ¿verdad? Pero monarquía en la Biblia quiere decir que siempre es necesaria la organización. Hoy mantener la tendo está siempre en el grupo humano, pero que mire y que se interese de la comunidad, del bien común. Los obispos, justamente paraguayos, en Cacupé habían lanzado eso, el bien común. Upeaina dice la monarquía, buscar el bien común. Y así entonces, con esta palabrita clave que es el el pueblo que está organizado, aquí también Absalón muestra que la rebelión suya ya no es solamente suyo. La digo gente la hipotada del poder. Vaya por ser la golpe de Estado porque para, entre comillas, ir detrás de mis propios intereses, ¿verdad? O cuidar mis intereses, o me están tocando mis intereses, entonces con años se van a.
El autor aquí revela cómo el apoyo colectivo puede alterar profundamente entonces el equilibrio del poder. Había la democratos, ¿verdad? Es muy difícil que exista una democracia. Es muy difícil. Prácticamente no existe en ningún lugar del planeta. Porque siempre hay otra vez un estilo direccionado. Porque imposible que todo junto, sino que tiene que ser otra vez delegado. Pero donde delegar, eres eso el poder. Oye, ya póngate dictador y llego. No respondéis al pueblo, no respondéis a la gente. Oye, Apolo llevo, sea, oye, vende, sea, llegue. Entonces eso no es democratos, ¿entiendes? Algo interesante, Gina. ¿Y esto de dónde? Desde la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 15. Y Absalón y todo el pueblo, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y Achitofel estaba con él. Enseguida miramos, queridos amigos, y nos preguntamos, ¿qué nos quiere enseñar este versículo? En primer lugar, nos quiere enseñar el autor sagrado que el control del espacio político simboliza legitimidad y autoridad. El control del espacio, el espacio político. En este caso, el espacio político es Jerusalén, la ciudad real. El control, yo controlo aquí, es el pueblo que está conmigo. O sea, hay un control que está a mi favor. Bueno, aquí, queridos amigos, este control del espacio político es ya muy importante porque está simbolizando esa legitimidad y autoridad política. Es decir, lo que Absalón está haciendo tiene, entre comillas, tiene una cierta legitimidad, porque el pueblo, el pueblo y la gran mayoría. Bueno, vamos a ir mirando un poquitito, a ver, a dónde acabaremos una cierta legitimidad, porque si uno mira bien, enseguida va a reaccionar y va a decir, no se puede, es un golpe de Estado, que esto, que. Pero después el pueblo se le va sumando a Absalón. Incluso uno de los más importantes consejeros, Achitofel, también se le va sumando. Hay una segunda enseñanza, que el apoyo colectivo puede redefinir el curso de la historia. Cuando hay un apoyo del pueblo ante un poder legítimo que se va creando, porque comienza a pensar y a mirar, porque David pues ya no estaba respondiendo más al valor pueblo, no estaba respondiendo más a las necesidades del pueblo. Y bueno, no hay posible para la gente. Incluso Joab por eso estaba preocupado, ¿verdad? Y Joab es el que comienza a mover y a hacer las cosas, a ver cómo vamos a hacer, porque si no, David se está dejando estar a pie y va ahí. Entonces, cuando hay un apoyo colectivo, y el apoyo colectivo es el que va a redefinir entonces el curso de la historia. Eso es lo que va a redefinir. Entonces, muy atentos a esta realidad. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que el ser humano suele alinearse con el poder visible y aparentemente victorioso. Pero por una guerra. Normalmente. Y por eso es que los marketing, muchas veces ya apuñan de la marketing. Fulano de tal tiene el tanto por ciento. Y fulano de tal tiene solo el tanto por ciento. Algunas veces, opointe sí. ¿Por qué? Y porque el ser humano se suele alinear. ¿A qué cosa? A lo visible, a lo que ve. En este caso, Absalón, verdaderamente él tenía un apoyo político de la gente. Ya puedo ir a la campaña, ya puedo ir marketing de aquí para allá. A la itua, o estábamos retrasados. O estaba Pepe, estaba doña Puila, o Yapo, y bueno, todos estos elementos son importantes tener en cuenta. Entonces el ser humano suele alinearse enseguida al poder visible, porque lo otro
no le sirve de nada, no me echen va algo invisible, nada ven. A pesar de que te dice que es aparentemente victorioso, es un baretecho, visiblemente hablando, pero no sabemos si es eso que aparentemente tenemos aquí como victorioso es lo que va a funcionar, ¿entiendes? Aparentemente victorioso. Y es lo que estamos viendo con Absalón. Una cuarta enseñanza es que las crisis políticas se sostienen tanto por estrategia como por percepción social. Todas las crisis políticas se sostienen por estrategias. Entonces aquí Absalón tiene su estrategia. David también tiene su estrategia, porque David, en lugar de quedarse a pelear, ahí sí que podría ser una derrota para David también. Y David piensa y dice, no, mejor nomás que yo deje esto. Imagínense, tiene que pelear contra su propio hijo. O Yucacá y Taira. O y además, muchos que van a morir en la defensa, ¿verdad?, de la ciudad santa de Jerusalén. Y en fin. Entonces, esta es una estrategia de David. David sale huyendo, se va. Y Absalón aquí con una victoria aparente, entra, baretero y se cree ya el rey, ¿verdad? Y una quinta enseñanza es que Dios sigue actuando incluso cuando el poder parece haber cambiado de manos. Parece que cambia ya de manos, estamos en las manos de Absalón. Pero Dios seguirá actuando en las manos de quien sea. Dios seguirá actuando. Si es un bandido cualquiera, si es un golpista, lo que sea, bueno, seguirá actuando, pero nos va a ir abriendo los ojos y nos va a mostrar, y el hombre no hace falta, como decimos, un dedito de cerebro para darse cuenta que es un golpista, o que está buscando simplemente sus propios intereses, o quiere el gobierno, o quiere estar ahí al frente, para enriquecerse ilícitamente de los manjares que le corresponde a la res pública, a las cosas públicas, quiere decir eso, ¿verdad? No, esto es impresionante. Pero Dios sigue actuando. Dios sigue actuando. El bien es lo que está dentro del corazón del hombre, queridos amigos. El bien. Pero que se siente interrumpido por el accionar negativo del mal. Porque pero ante esta situación parece que ese poder cambia, ¿verdad? Parece que ha cambiado ya ahora en manos de Absalón. Parece que le estamos poniendo ya todo el poder ahora, el entrar a Jerusalén. Políticamente yo estoy al frente. Religiosamente yo también voy a estar al frente. Pero ya dijimos anteriormente, la cuarta enseñanza, que las crisis políticas nos muestran, queridos amigos, y en el tercero también, que el pueblo, ¿qué es lo que hace? Y el ser humano se suele alinear. Oña alinear al ser humano. Oña alinear, y más todavía, ¿verdad? De esos que no quieren perder su soquete, no quieren perder nada, porque el guapo no. Esto aquí, si no funciona, entonces nos vamos todo al tacho, ¿verdad? Y ahí, pues, esa es la gran inseguridad, queridos amigos. Así es que todas estas enseñanzas nos ayudan a nosotros en este versículo para entender, saber cómo dirigir nuestra propia historia. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.